Buenas, estamos aquí en una nueva temporada de Cartollacios y tenemos aquí la inestimabilísima ayuda de el mío gran amigo Josh. Buenas. Un grande. Y por supuesto Néstor. Hoy vamos a jugar un par de partidas de Modern Magic, que es el formato más, vamos a decir, más family friendly para todos los amigos, para pasarlo bien un representativo. Un sábado o un domingo en familia después de ver el discurso del rey, y para que nunca haya ningún problema en casa y todos lo pasemos perfecta y estupendísimamente. No, a Modern se va a sufrir, o no oye verdad. Y vamos a presentar un poquitín los mazos de aquí los participantes. Tenemos el mazo de Néstor, Nestorina para los amigos, que es un mazo de trasgos que tiene dos posibilidades de ganar. Tiene la posibilidad de ganar porque te mata antes de que te enteres de que puedes hacer otras cosas, o tiene la posibilidad de meterte un combo infernal para que tampoco te des cuenta de que ya morreste, ¿no? Como decían en la famosa serie de El puño de la estrella del norte, ¿no? Y el mazo de Josh consiste en, va a explicarlo él, porque claro, Nestorina ye mudo y no se atreve a hablar mucho más. Bueno, esto es un mazo principalmente de tempo, con una mecánica combo muy sencilla que va de, en turno 3, meter rinocerontes al campo de batalla que arrasen con todo, porque son rinocerontes, y jugarlos de manera completamente gratuita y lo más rápido posible para llevarte por delante a quien tengas. Aquí están las dos principales piezas del combo. ¿Cuántos rinos sueles meter en una partida así de tal, en un turno de combate? Depende, porque al final, como todo el mundo tiene miedo a los rinos, suele ser complicado meterlos. ¿Y Néstor, lo tuyo de qué va? Bueno, este es una baraja muy flexible, puede ir como a varios planes. En principio, su forma más reconocida, por así decirlo, de ganar sería presentando un combo que lo forman 3 cartas. Si se bajan en un orden determinado o en un momento determinado, pues puedes realizar una especie de combo donde pones un montón de trasgos de forma infinita y con ello pues sacrificarlos para ganar la partida. Como esto es Magic competitivo, normalmente el jugador que del mazo, después de barajear, da el mazo al otro para que lo corte, para asegurarse de que no hay ninguna trampa, ninguna prestidigitación ahí, que siempre hay intentos. Pues y después deciden quién de los dos sale y alzando un dado a ver quién tiene más de puntuación, ¿no? En este caso, pues bueno, sales tú, ¿no? Yo. Hago yo, sí. Sale yo porque Bien. siempre un dado más grande. Yo voy a quedar. Yo también. Muy bien. Voy a responder. Vale. En este caso, la interacción ya es la siguiente. Él está intentando baixar un artefacto, que es el vial, que permite jugar cartas cada turno de un coste mayor desde la mano sin pagar el coste, solamente activándolo. Contrarresto el vial y seguimos jugando. Segundo tentativo de Robert de calcar un vial a Josh. Entra, ¿no? Así Entra. que ya digamos que En tu final, tampoco tiene coxa la... voy a levantártelo a la mano. o no, mira. Yo en este caso, pagando 2, juego la habilidad del spell, que es un instantáneo, y al jugarla la carta queda en un estado que se llama en aventura. Queda en un punto y aparte, está suspendido, no lo tengo ni en la mano ni en el juego, y pagando su coste, en ciertos momentos de la partida voy a poder jugar también, aprovecharme de la criatura, que en este caso es un 3-1 que vuela. Ahora mismo está de aventura por el mundo, pero llegará. Tapa el mundo, como Voy rompiendo esto y vas yendo. Y ahora ya es cuando empieza la magia de los reinos. Por 3. Vamos a jugar el agente Charles Allen, el agente quebrado, algo así. Bueno, este bicho, cuando se está invocando, o sea, cuando todavía no está en el campo, salta una habilidad que se llama cascada. Con pusharles. Ahí. ¡Casi rinos! Lo que pasa es que están hipertrofiados, son rinos con hipertrofia. Lo que se reveló con la cascada se baraja y va al fondo de la biblioteca, para el fondo del mazo, y se jugaría esta carta. Entonces aquí pues ya llegaron los 2 reinos. Néstor, ¿qué estás tramando? Vamos a jugar el Snoop. Vale. Habilidad loca. Ya hay el turno de tal.
¡Pum! Con todo. Bombazo de 10. Ahí van los 10. Queda Néstor a 10 de vida y... A 7. Claro, aquí viene Caput. la parte complicada de la partida. Entonces, voy a matar el Scoop para evitar que en el turno siguiente me come de ninguna de las maneras. Yo sigo teniendo letal en mesa. Y ya sería el turno de Néstor. Bueno, esto es ir sobreviviendo, como meramente se puede. Vamos a meter el lanzatrasgos. Madrina. Vas a meter la teniente del lanzatrasgos, que era la de sacrificar gobos y pegar palos, Y ¿no? hacer daño. Correcto. Sí. ¿Y vas? Pues en tu paso final, Lo que lle defenderse como gato pazo si os acordáis, yo tenía este bicho en la aventura, yo la juego y entra en mi campo de batalla. De esta manera, ahora que va a ser mi turno, la criatura ya no tiene mareos y ya podría pegar con ella y una fuerza más que tengo sobre la mesa. ¿Te lo voy a levantar a la mano? Pues tuya entonces. Claro. En este caso ya no me puede bloquear y ya no puede... Tendría que activar ahora las habilidades, que yo sacrificar un trasgo para hacerme mi daño y ganar el vida. Se acabó la partida. Y ya, en circunstancias normales, ahora diría a banquillear, cambiaría en el mazo y dice, mira, yo contra rinos tengo estos cartes que contrarresten los rinos o que maten tokens o cualquier historia. Vemos un poquitín cómo lle la partida de Magic, ¿no? Parece que dura mucho, pero realmente lle una partida muy frenética, porque estamos explicándola, porque estamos pensando y tal, pero realmente una partida de este es magar de que le rondes sellan de 45 minutos, puedes finiquitarla en 5 minutos, ¿no? Turno 1, tierra, pum, bichu. Turno 2, tierra, bichu, bichu. Y pum, pam, pam, pam. Y al final empiezas a liarla y queda desgraciado el rival. En este caso, pues Néstor tuvo la mala suerte de que ni combó ni metió agresión y yo os pillo muy fácil la cascada. Bueno, chavales, pues dicho esto, dobles gracias. Vamos a meter aquí una ouija. Y nada, despido el capítulo y vamos al perudo. Sí, pero ya la semana que viene. Ahora, ¿cómo la semana que entra? Claro, ahora vamos a... Pero yo bueno, yo grabo mañana. A ver si son las 9 y pico ya. Ah, Bueno, ¿cómo? 8 y pico. Yo también trabajo, ¿eh? Voy a cambiarme.